Esta semana se vivió un hecho histórico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó 2 amparos con los que estableció jurisprudencia para que cualquier ciudadano que solicite un permiso al gobierno federal pueda cultivar y consumir marihuana con fines recreativos. De esta manera, cualquier persona podrá solicitar, mediante un amparo, la autorización para el consumo de marihuana con fines lúdicos sin necesidad de que el proceso llegue hasta el máximo tribunal. La Suprema Corte explicó que esta resolución no supone la autorización para realizar actos de comercio, suministro o distribución de la marihuana. Este es el tema entre líneas esta noche y me da mucho gusto saludar en esta mesa a José Buendía, colaborador de Excelsior. Martín, Pepe. buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. También saludo con mucho gusto a Nacho Lozano, colaborador de Grupo Imagen y autor del libro Marihuana a la Mexicana. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Martín. ¿Cómo están todos? ¿Cómo buenas estás, noches. Nacho? Buenas noches. Y por supuesto, Francisco Garfias, Pancho Garfias, también columnista del periódico Excelsior. Pancho, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues comenzamos, Pepe, un primer vistazo de estos 2 amparos que los analistas han calificado de históricos porque abren la puerta ya para la legalización del uso lúdico, del uso recreativo de la marihuana, que hasta el día de hoy no lo contempla nuestra legislación. Pues sí, la verdad es que ya son 5 fallos lo que se requiere para constituir jurisprudencia y formar criterio que en casos similares tengan que asumir los jueces para aceptar y para dar la garantía y la protección que están demandando los ciudadanos en estos supuestos. Desde luego, una vez más, el Poder Judicial demuestra el protagonismo que ha alcanzado, quizá el mayor de la historia de nuestro país, y por supuesto, pues también la responsabilidad que está tomando en decisiones que tienen trascendencia nacional y que impactan, pues nada más y nada menos que un tema como el de la legalización de la marihuana, que encuentra en este fallo un precedente muy importante. La verdad es que el fallo es un salto cualitativo hacia la legalización que tendrá que materializar el Congreso, porque hay muchísimas lagunas. Ya la próxima secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, adelantó que Morena ya prepara una iniciativa para regular el consumo de marihuana. Pero yo me quiero quedar en el tema de la Suprema Corte, y la verdad es que es importante señalar, incluso subrayar, el papel y la trascendencia que está teniendo en decisiones tan importantes como esta y muchas otras. Y esta misma semana, no sé qué les parezca, pero no deja de llamar la atención que se hayan producido dos decisiones importantes, 2 fallos importantes en la Suprema Corte. Este, desde luego, es uno, que es un salto, como decía, cualitativo hacia la legalización, así como en otra clase de materias. Por ejemplo, la demanda que presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia sobre las investigaciones que pudiera estar realizando la Fiscalía de Chihuahua respecto a presuntos actos de corrupción, o que podrían implicar en presuntos actos de corrupción a el presidente Peña y miembros de su gabinete. Ahí el fallo es absolutamente en contrario, y más bien parece un salto cuantitativo, pero hacia atrás. Regresión. En lo que significa la lucha contra la corrupción. Que ahí no es toda la Suprema Corte, es un ministro. Es un ministro, por Medina supuesto, Mora. por supuesto, el que admite la demanda de la presidencia, pero finalmente la decisión de pedir a la Fiscalía de Chihuahua que detenga cualquier investigación está avalada por la Corte. Por supuesto, aún tendrá que discutirse en el Pleno, pero por lo pronto esto, como medidas precautorias incluso,
ya están siendo avaladas por el máximo tribunal. Bien, volviendo al tema de la marihuana, Nacho, ¿está México preparado, tú que has investigado y que te has metido a fondo desde el punto de vista de los consumidores, desde el punto de vista de no criminalizar a quien consume, por ejemplo, en este caso, marihuana? Y que a raíz de esto, bueno, has elaborado incluso un libro que habla de este tema. ¿Está México preparado para ya abrir la puerta a la legalización en todo el país del consumo de marihuana? Yo creo que absolutamente sí. Absolutamente sí, y a mí me gustaría retomar lo que decía Pepe. Yo coincido con Pepe en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso el Poder Judicial, ha sentado un precedente y ha generado una nueva dinámica de cómo los poderes de la Unión se están comunicando. Después del primer amparo en 2015, en noviembre de 2015, otorgado para Smart, con argumentos que están incluidos en el proyecto del propio ministro Arturo Saldívar, básicamente es anticonstitucional la prohibición de la marihuana porque viola una serie de derechos, contradice la Ley General de Salud, obliga al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a dialogar, a sentarse, a ponerse de acuerdo. Hay una serie de derechos que los ciudadanos están exigiendo se respeten y que hasta ahora se han violado. Entre ellos, el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es bien interesante cómo lo desarrolla la Suprema Corte y particularmente el proyecto del ministro Saldívar, el derecho a la educación, el derecho a estar informados y el derecho a la seguridad, el derecho a la vida. Y creo que con este precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras cosas, obliga al Poder Ejecutivo, en este caso, a ver el asunto de la prohibición, no solo como anticonstitucional, sino con un enfoque de salud y no un enfoque de seguridad. Yo creo que esa es la gran lección que deja la Suprema Corte. Hemos aprendido ahora, y creo que en ese sentido la ciudadanía se ha ido empoderando cada vez más, a definir los conceptos. En realidad, la marihuana hoy en día no es ilegal. Es legal hoy portar 5 gramos de marihuana. Es legal hoy fumar en lugares privados marihuana. Sin embargo, está criminalizado, ¿no? Contrario en otros países, en esto es pionero los Países Bajos y particularmente la zona política de Ámsterdam, donde es ilegal la marihuana. Sin embargo, está tolerado. No se criminaliza a los usuarios, no se criminaliza a los consumidores y hay una tolerancia, ¿no? con un sentimiento, sí, de conservadurismo, pero de alguna manera pues, sentando un precedente sobre la regulación. En México es legal, no es ilegal. Sin embargo, están criminalizados los usuarios. Y creo que en ese sentido abre la discusión bien rica y bien sabrosa la Suprema Corte sobre cómo ver este problema. ¿Estamos preparados? Absolutamente sí. Creo que hace falta, y hay pendiente sí, en el tema de investigación, en el tema de educación, de empoderar a la ciudadanía para enfrentar el asunto del consumo, insisto, no como un asunto de seguridad, sí como un asunto de salud, prevención de adicciones, divulgación de la ciencia, divulgación de evidencia científica para tomar mejores decisiones frente al consumo de la marihuana y todas las drogas. En el Congreso, Pancho, tú ves un clima de apertura. Ya el PAN, la semana que terminó, también planteó su posición frente a los actos de la Suprema Corte, y el PAN, pues obvio, por sus principios básicos de partido, bueno, de lo que queda de partido, estuvieron en contra, ¿no? Sí, bueno, lo que ahora ocurre en el Congreso, pues realmente hablaba Nacho de que obliga a sentarse al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Bueno, a partir del 1 de diciembre, pues es lo mismo, ¿no? Es, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque Morena y Andrés Manuel tienen una mayoría amplísima no solo en el Congreso de la Unión, sino en 19 congresos estatales. Correcto. Es decir, pueden hacer lo que quieran. Sí. Ahora, yo quisiera poner en contexto algunas cosas. Exactamente qué sí se resolvió y qué no se resolvió en esta cuestión de la Corte. ¿Qué sí se resolvió? Se autorizó el consumo personal de la marihuana con fines lúdicos y recreativos solo para quien tramite un amparo. ¿Qué no se resolvió?
La Corte no autorizó la comercialización, suministro, enajenación o distribución de la cannabis. No se autorizó el consumo de otros estupefacientes o psicotrópicos. No se puede consumir frente a menores de edad ni en la vía pública frente a personas que no estén de acuerdo que estés fumando marihuana. Es más o menos un poco para poner esto en contexto del peso, de la importancia que tiene esta decisión de la Suprema Corte. Ahora, sí es cierto, la pelota va a la cancha del Poder Legislativo y pues no tenemos dudas. No sé si supongo que leyeron las declaraciones de Olga Sánchez Cordero. Hablaba en términos de que es maravilloso, de que ya estamos en camino, de que se congratula, de que la Corte haya dado que por fin íbamos a estar a la par de países que iban por delante de nosotros en este tema. Claro, nosotros no somos Canadá, tampoco somos Estados Unidos, ni Portugal, ni siquiera somos Uruguay, ¿no? Aquí tendríamos que ver un poco ciertas cosas y cómo van a tratar el tema del trasiego de la marihuana, ¿no? Es decir, porque ahorita, bueno, sí, ya es legal, si estás amparado, echarte tu churro donde se te antoje, ¿no? Ya le pediste su opinión como consumidor, me fijé, desde el punto de vista de los consumidores, y Nacho no la dio. Yo quiero ver cómo va a suceder, cómo se va a transformar esto para que el trasiego deje de ser una actividad propia de un cártel criminal y que lo puedas adquirir si va a ser como en California, donde hay tiendas especiales, o cómo es. Todavía nos falta mucho camino por recorrer, sí, pero sin duda, ¿no? sin duda vamos hacia allá. Nos pusimos a la moda y ahí vamos. A ver, Pepe. A mí me gustaría retomar, aparte de lo que decían ambos, lo que decía Nacho sobre los derechos, lo que decía Pancho sobre, digamos, los contrapesos legales, cómo está jugando la Suprema Corte en este juego institucional de los contrapesos. A ver, el punto que me parece sustantivo de la decisión son los criterios que adopta la Corte. En el caso de la marihuana, lo que está diciendo es hay que privilegiar los derechos ciudadanos. Y los derechos ciudadanos están siendo conculcados, violados o aplastados por una prohibición que no toma en cuenta la capacidad de una persona para tomar la decisión de fumar marihuana si quiere, incluso con fines no solo medicinales, lúdicos. Claro. Personales, absolutamente como personales. Como sucede con drogas que hoy son lícitas, ¿no? El azúcar, el alcohol, el tabaco, la sal. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, hay un tema interesante. Pone en primer plano el tema de los derechos individuales, el tema de los derechos personales, sobre los cuales además se asienta cualquier constitución. Al mismo tiempo, tienes el otro fallo en el que el derecho a saber de los ciudadanos sobre el manejo de los recursos públicos no lo colocan en primer plano, sino una disputa entre órganos y soberanías, entre supuestas invasiones de poder entre un Estado y la Federación, que son consideraciones distintas a la de los derechos. Es decir, en el caso de la admisión de la demanda para detener las investigaciones respecto del presidente, ahí no están privilegiando los derechos. Ahí no están poniendo en primer plano el derecho, por ejemplo, de los ciudadanos a saber. Es decir, esta misma semana hemos tenido dos criterios de parte de la Corte. Y digamos que la observación tiene como propósito pues preguntarnos, por ejemplo, y ahí retomo lo que decía Pancho, ¿cuáles van a ser los criterios de la Corte según el juego que quiera tener respecto de, en efecto, la concentración de poder del próximo gobierno? Según los criterios que adopte la Corte, que asuma, podremos prever qué tipo de rol va a querer jugar en términos de contrapesos institucionales. Si, por ejemplo, se va a volver
como en el caso de la marihuana, en un garante de los derechos y las libertades individuales, ahí en los casos en que puedan ser conculcados o afectados, o si va, en este caso, a privilegiar criterios como la invasión de poderes que atienden mucho más a la protección de las mismas, digamos, formas políticas con las cuales o contra las cuales ha chocado el combate a la corrupción para poder llegar a el mundo de la política. Pero aquí más que contrapeso vemos que caminan en el mismo sentido, ¿no, Pancho? Suprema Corte, el gobierno que tomará posesión el primero de diciembre. Al contrario, creo que ahí la Suprema Corte lleva muchos años. Yo citaba el primer amparo de 2015, a propósito de lo que decías, Pancho, de que pues es el mismo Congreso y es el mismo Poder Ejecutivo. El propio presidente Enrique Peña Nieto había mandado una iniciativa después de ese primer amparo. Pero la bajaron. Que bajó el PRI, que bajó el PAN, sin el apoyo, apoyo de su propio partido. El PRI y el PAN, así. Sí, por eso, sí. Cambió. Pero estamos a en ver, otra lo que yo quiero decir es algo. Pues. En ese sentido yo me refería a que la Suprema Corte obliga a los dos poderes a dialogar. No lo hicieron. Ahora, pues lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una ministra en retiro que participó en ese primer amparo positivamente. Que es hoy senadora y que dice, vamos a regular, pues no solamente habla de marihuana, sino habla de otras drogas, particularmente la marihuana. Y que además, a partir del 1 de diciembre, el 2 de diciembre, dejará de ser legisladora y se volverá ejecutiva como secretaria de Gobernación para instrumentar de alguna manera lo que yo sí esperaría. Una puntualización, Nacho. Se legisle. En esto que me estás citando de lo que ocurrió con Peña, teníamos una realidad política muy diferente. Es decir, el PRI no tenía mayoría. O sea, eso pues lo sabemos todos, que desde el 97 no había mayoría en el Congreso de ningún Pero tenía aliados. Partido. Tenía aliados, claro. Siempre, todos, pudo haberlo sacado. Hasta Morena con tiene Morena. aliados. No, pero hoy me refiero que tuvo aliados para sacarla. A lo que me refiero es que en la palabra obligación, ¿sí? Que los obliga a sentarse, te da la impresión de que va a haber jaloneo. Si Andrés dice, nos sentamos a dialogar, todos se sientan y nadie va a decir. Y ahí es donde yo creo que hay que entrar medios de comunicación, hay que entrar efectivamente para hacer contrapeso y sobre todo para definir el cómo. Correcto. Lo que hoy tenemos es un apunte de la Suprema Corte que dice es anticonstitucional la prohibición. Ok, si la regulación no es la panacea. La prohibición total. ¿La qué? O sea, es anticonstitucional la prohibición total. La prohibición total. No la prohibición en general. Aquí efectivamente, como lo decía Martín al principio, todas las actividades están permitidas, salvo las que tienen fines de lucro. Claro, salvo las que involucren menores de edad. Exacto. Y salvo las personas que no tengan derecho al libre desarrollo de la personalidad. Total en cuanto al total de drogas. Bueno, eso sí, ese es otro camino. Aquí solamente la marihuana. Exacto. Aquí solamente la marihuana. Vamos a ir a una pausa, continuamos con este debate, no se vaya. Entre líneas, hoy el tema de la legalización de la marihuana. Volvemos. Continuamos entre líneas esta noche platicando sobre la trascendencia nacional de estos dos amparos que ya suman 5 emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra particulares que han solicitado se les permita, se les autorice el cultivo y el consumo de marihuana para uso recreativo. Con los asegúnes que ya Pancho Garfias nos presentaba hace unos instantes, Nacho, quedó pendiente el tema de cómo. Sí, eso es lo que me preocupa y yo creo que Pancho tiene razón en el asunto de qué es lo que va a pasar ahora con esta mayoría de Morena en el Poder Legislativo, con Morena obviamente dominando el Ejecutivo y después de la pronunciación de la Suprema Corte. ¿Cómo vamos a regular? ¿Qué va a pasar con ese proyecto que está presentando Olga Sánchez Cordero desde hace varios meses ante los medios de comunicación sin dar detalles? ¿Quiénes están participando en ese proyecto? ¿Qué está pensado en ese proyecto? Pensar que la regulación per se
es la panacea a la situación de seguridad que vivimos en el país, la crisis de salud que viven los consumidores, el asunto de las cárceles y las personas acusadas de delitos que en general no cometieron en muchos casos, o incluso acusados de consumidores cuando la Constitución no castiga a ningún consumidor, cómo van a participar los estados, la realidad de Tamaulipas en una eventual regulación de la marihuana es la misma que la de Yucatán o que la de Sonora o que la de Chiapas, cómo van a participar las realidades locales y sobre todo cuál es el modelo mexicano que vamos a construir. Ahí es donde yo estoy preocupado y ahí es donde, insisto, tienen que participar, claro, como lo ha hecho la sociedad civil activamente, los medios de comunicación y por supuesto los ciudadanos. ¿Cuál va a ser la letra chiquita de esa regulación? Si solo estamos hablando de la marihuana y sobre todo, ¿cuál va a ser el modelo que vamos a construir como país? Y yo le agregaría, sumándome a lo que escribió esta mañana en su columna Jorge Fernández, tendrían que tener mucho cuidado, sobre todo en estos centros de adicción juveniles, perfeccionarlos, tener un sistema para controlar eventuales daños a la salud, que a la larga los hay, como los hay con el alcohol, como los hay con el tabaco. De qué manera, o sea, en ese sentido creo que estamos muy atrasados. Ya lo decía también Jorge Fernández en su columna. Ahí hay que atizarle, darle para que esto no se revierta, pues, ¿no? Claro, de hecho, en la semana que terminó, uno de los miembros del gabinete saliente, el doctor Narro, ha reiterado que él no está de acuerdo con Narro siempre ha dicho que sí le hace daño a la salud. Exacto. A la larga. Sí, y bueno, viene de un hombre que es un líder en el tema universitario, en el tema incluso de salud, Pepe. Bueno, mira, la verdad es que es un tema que ha sido bastante discutido en este país. No es nuevo, ni surge o comienza la discusión a partir del fallo de la Corte. Yo recuerdo la primera vez que se planteó la legalización de la marihuana fue desde la campaña intermedia de 2003, ¿se acordarán? Partido México Posible, que luego desapareció. Pero mucho tiempo después, incluso en los últimos años, durante el gobierno del presidente Peña Nieto, hubo foros nacionales que llevaron la discusión a muchas partes del país para tratar justamente de ir definiendo esos cómos. En el camino, además, se han sumado experiencias nada desdeñables, como la de Canadá o como la de Estados Unidos, Uruguay. Ahí están. Me parece que sí, que en términos de discutir cómo de la producción, los cómos de la comercialización, de la distribución, etcétera, hay un montón de opciones que ya están sobre la mesa y se han puesto a debate público. El punto más interesante, me parece, y eso es lo que hace esto, es ver nuevamente que no hay asunto últimamente político o social que no pase por tribunales. La Corte, por supuesto, decide, pero no resuelve. Eso lo sabemos, no es su competencia. Pero el hecho de emitir un fallo de esta naturaleza sí obliga a tener que mover al Congreso, que había sido reticente. Recordarán, tú lo recordabas hace rato, Nacho, el propio presidente mandó una iniciativa, presidente Peña Nieto mandó una iniciativa que fue congelada y luego disminuida en el Congreso. Finalmente salió un asunto ahí sobre uso medicinal. 28 gramos, ¿no? Sí, claro, pero no llegamos a eso. La verdad es que el planteamiento que hace sobre el doctor Narro es bien interesante porque en buena medida ha pasado en México algo bien importante en términos de percepción. Lo que llevó en Estados Unidos en revertir la percepción negativa del monstruo verde y de la marihuana cerca de 30 años, en México pasó en 9 años. Es decir, en 9 años hubo una percepción frente a la marihuana, incluso a favor de la regulación, una vez que supimos los efectos del consumo de la marihuana. Lo que dice el doctor Narro en esta semana no es inocua y tiene toda la razón. Yo creo que aquí nadie está a favor de que se consuma marihuana, nadie está a favor de que mucho menos pongamos en el riesgo en que hoy en día está en medio de la prohibición, los jóvenes, los menores de edad que buscan a través del crimen organizado hacerse de marihuana. Genera adicción.
Eso es hoy en términos internacionales, en términos de instituciones académicas, de organizaciones globales, es lo que la Organización Mundial de la Salud asume como daños de la marihuana. La marihuana no es inocua, la marihuana tiene que verse no como un asunto, insisto, de seguridad, sino como un asunto de salud. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que el gobierno mexicano ha invertido muchísimo más en balas, muchísimo más en criminalización, en un combate del consumo de la marihuana, claro, la distribución, por supuesto, la producción, a través de la violencia. 97% del presupuesto fue para enfrentarlo con fuerza y el 3% apenas con prevención. Más que el consumo, el trasiego. O sea, las bandas criminales que lo distribuyen y lo venden. El contrabando. Ahí se fue, la violencia se concentró ahí. En el trasiego, no en el consumo. El consumo, incluso creo que ha ido al alza, ¿no? El trasiego, efectivamente, de una droga que cruza por México con un precio, llega a Estados Unidos, se va encareciendo, llega al norte de Estados Unidos, se encarece todavía más, llega a Canadá y se encarece todavía más. Para el crimen organizado, la verdad es que la producción de la marihuana el año pasado representó apenas el 9%. No era una droga que hoy en día interese al crimen organizado comercializar. Sobre todo porque los compradores, efectivamente, que son los que ponen las narices, ponen los cigarros, ponen las pipas para quemarle las patitas al diablo, ya están regulando. Hoy, hoy 7 estados más el Distrito de Columbia en los Estados Unidos tienen las regulaciones para fines personales, para fines de salud, un tanto más de estados, una treintena de estados. Tengo entendido que 4 más van a votar el martes. 4 más votarán el martes, de esos a lo mejor 2 se echen para atrás, ¿no? Pero tienes de los 3 miembros del anterior TLC, a 2 que hoy ya dieron esos pasos. Hoy dijeron, a ver, nosotros vamos a regular. Canadá lo hace con un modelo bien interesante a nivel federal, pero deja a las localidades que tomen sus decisiones a partir de las realidades que tienen. ¿Y qué pasa? De la frontera sur de Estados Unidos para abajo, seguimos poniendo los muertos, seguimos poniendo la sangre y seguimos poniendo las desapariciones y seguimos poniendo el crimen y la intranquilidad, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar una vez que se dé ese cambio de visión, Nacho, de lo que tú hablabas, de comenzar a ver el problema como un tema de salud y no como un tema de seguridad? ¿Qué va a pasar entonces con la parte de seguridad para el gobierno o para el Estado, que se supone que es el encargado o el garante de brindarle seguridad a la población en contra del crimen organizado, que hoy, como bien decías, ya no nada más es la marihuana, ahora son no solo otras drogas, sino ya otros delitos que se derivaron de esas mafias que hoy quizá ya ni les interesa entrar al trasiego de drogas? En tu pregunta está la respuesta. Es decir, ya migraron. Exacto. Ya el tema de la marihuana ya no les interesa. Tú citaste 9% de su cifra de negocios del crimen organizado. Yo veo que hoy están muy concentrados en el huachicol, por ejemplo. Claro. ¿Dónde está la violencia? Es ahí donde está el crimen organizado. Exactamente. Estados que eran antes pueblo quieto, como Guanajuato, son hoy un hervidero. Puebla. Un panteón. ¿Qué va a pasar? Yo lo veo. La verdad es que la pregunta que haces, Martín, es una pregunta bien importante y bien interesante. Y yo quiero citar un ejemplo que pasó el 26 de septiembre que todos nos acordamos. Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México recibe una llamada y se va a Periférico, que es la arteria más importante en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasa? Va a atender un llamado porque vieron una planta que no tendría que estar sembrada ahí. Y llega la patrulla y evidentemente se da cuenta que es de esas plantas criminales, pero no la puede tocar porque es una autoridad local. Y si esa planta es la que creemos que es la planta, tendríamos que llamar a la policía militar, tendríamos que llamar al ejército, a la marina para acordonar la zona. Qué cosa, ¿no? Tendríamos que distraer a la marina, al ejército, a la policía militar, de las labores que a lo mejor tienen que ver con enfrentar al huachicol, que a lo mejor tienen que ver con mantener la paz en ciertas zonas de la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde, por cierto, pues a cada rato estamos deteniendo a líderes del crimen organizado, para llevarse en un camión militar 4 plantas. Ahora, ahí hay que decir, a ver, ¿qué puede pasar? Nada más para cerrar, Pepe. Sí. ¿Qué va a pasar?
que ellos van a hacer las labores que tienen que hacer y no los vamos a distraer en perseguir a quien en su mayoría no son criminales. A ver, por lo pronto, para saber qué puede pasar, podemos preguntarnos qué ha pasado hasta ahora. Hasta ahora la prohibición no ha generado una reducción ni de la violencia ni de la inseguridad. Al contrario. Y tampoco del consumo. Y tampoco del consumo. Ahí está. Esos son datos de hoy. ¿Qué está pasando en otros países que ya han caminado sobre el tema? Pensemos, por ejemplo, en el caso de Canadá. Estamos hablando de un negocio que se estima, el de la venta de marihuana, en cerca de 2.700 millones de dólares. Si pensamos en Estados Unidos, es posible que la cifra pueda oscilar entre 2.300 y 4.000 millones. O entre 9.000 y 10.000 millones de dólares el año pasado. Exactamente. A ver, son cantidades importantes que constituyen un mercado sobre el cual la regulación o la legalización puede justamente quitar de las manos del crimen. Creo que ese no es un efecto que sea desdeñable. Ahora, dicho esto, también tendríamos que moderar. Evidentemente, la legalización del consumo de marihuana no va a ser la panacea para acabar con la violencia, porque en efecto hay otras drogas y otros giros de negocio que están generando miles de millones alrededor o independientemente del consumo de marihuana y que, por ejemplo, te explican, ahí se acaba de publicar el último informe de la DEA, por ejemplo, cómo se agudiza la internacionalización de los cárteles de la droga mexicanos en Estados Unidos. Es muy impresionante ver el mapa de la presencia de los distintos cárteles, del de Sinaloa, del Golfo, Jalisco, Nueva Generación, en los distintos estados de Estados Unidos. Casi parecen como las cabeceras estatales. Que por cierto no venden marihuana, porque la marihuana mexicana en el mercado gringo dicen, ¿marihuana mexicana cómo? La marihuana que estuvo 3 semanas envuelta en plástico, llevada en un submarino, traída escondida en llantas, cruzada escondidas y enterrada después, ¿no? Así es que cero competitiva con la marihuana que producen legalmente en Estados Unidos. Hacia allá iba. Hay dos caras de ese fenómeno. Uno es un negocio que en otros lados ya se convierte en una forma de generar un negocio rentable, como en Estados Unidos por la legalización. A nosotros nos ha dejado fuera del mercado porque está prohibido. Claro. Al mismo tiempo que tampoco ha inhibido la expansión de los cárteles a Estados Unidos, porque a pesar de que ahí está regularizada la marihuana, se consumen o están recibiendo otra clase de sustancias. Estoy de acuerdo. Lo que dice Pepe y que se ve en el modelo, sobre todo uruguayo, que hoy ya se puede revisar, es esa fiscalización de la cadena no solo productiva, sino distributiva y de consumo, se reinvierte en prevención, se reinvierte en investigación, se reinvierte en llevar a los académicos, llevar a los investigadores a no solamente descubrir, implementar maneras de prevención de adicciones, sino conocer las propiedades que alrededor de la marihuana hay y que llevamos décadas de oscurantismo científico en nuestro país, que nos han traído a este desconocimiento y a este feeling, insisto, en el asunto de la percepción, ¿no? Pues si a nosotros nos dicen marihuana y sumamos marihuana a niños, adolescentes, pues te da miedo, cuando en realidad pues la evidencia científica no ha sido suficientemente difundida y obtenida, ¿no? por este clima oscurantista alrededor de la marihuana. Correcto. Pancho. Bueno, yo estaba pensando cuando estaban ustedes discutiendo en por qué no hacemos una consulta. ¿Por qué no sacamos un churro? No, hacemos una consulta, a ver qué piensa el pueblo ganaría, mexicano. Yo creo que ganaría el no. Hay mediciones. Pero a eso iba. La parte social, Nacho, Pepe, Pancho, la parte social sigue siendo todavía de que los padres de familia, diversos sectores conservadores de México, son reacios a reconocer mucho de
de lo que hoy se está viviendo no solo en México, sino en otros países que han modificado esa visión de ver el consumo como Canadá. ¿Qué va a pasar en eso? Están en su derecho, pero no están en el derecho de violar los derechos de los demás. Y hay un derecho reconocido a los mexicanos que es el libre desarrollo de la personalidad, es el derecho a la salud y es el derecho a la educación. Y esos derechos no pueden estar vulnerados por otros, a pesar de las creencias y a pesar de las fes que tengan. Insisto, nadie quiere que los menores de edad fumen marihuana. La marihuana causa daños irreversibles que comprometen el desarrollo cerebral, fisiológico de los seres humanos y se consume antes de los 20 años de edad. Entonces, están en todo su derecho. Creo yo que lo que sigue en buena medida es empoderar a los ciudadanos con información. Basta de fake news. Basta de creencias alrededor de la marihuana para tomar mejores decisiones. Porque es un tema mito. Las creencias alrededor de la marihuana siempre han sido, y tú lo describiste con una palabra que me parece muy atinada, oscurantistas. Es decir, hay mucho mito también alrededor de los daños que causa la marihuana y que es el primer paso para escalar hacia otras drogas, etcétera. Todo eso lo tendríamos que medir bien, estudiar bien antes de dar Está medido y está medido, pero ¿cuánta divulgado? gente pasa de la marihuana? Yo conozco mucha gente, desde que yo estaba en la universidad. La droga que comprobadamente es la puerta a otras drogas es el alcohol. Sí. No, bueno, por sobre cualquier droga legal o ilegal. También la mota. Sí, seguramente, pero no en las cantidades del alcohol. Pancho, no sé, ¿tú has fumado por el mota? propio, sí, por supuesto. Yo también. Sí, por supuesto. Entonces yo la fumé cuando estaba chavillo, que es la edad donde no entraste eres más... a otras drogas. Y no pues eres la prueba. No pasé a otras drogas porque siempre si te hacen la consulta a ti, permíteme, se aprueba. Tuve mucho miedo. Siempre le tuve mucho respeto a la cocaína, por ejemplo, que era la que seguía. No, le tuviste miedo en enviciarte. A ver, no, respeto. Mira, a ver, ¿tú fumaste o no fumaste? Yo sí fumaba mota. Bueno, pues aquí quién no ha fumado mota. Yo no. A ver, esa es parte de lo que es muy interesante del fallo justo. Déjame regresar al fallo de la Corte. El fallo de la Corte no es por un problema de salud. Tampoco es un problema de seguridad. Lo que el fallo de la Corte está defendiendo es un derecho. El derecho de los ciudadanos a poder consumirla, incluso con fines lúdicos. Y los derechos, desde mi punto de vista, no se ponen a consulta. Sí, claro. Si empezamos a poner los derechos a consulta, agárrate, porque va a ser una cosa muy complicada. Ahora, hay que decirlo también, en los últimos años, ejercicios no de consultas como las que como jiribilla, decía Pancho. A Jiménez Espriu para que lo organice. Depende de quién lo organice, ¿no? Depende de quién lo organice. Sino de demoscopía, ¿no? Encuestas sí nos han revelado que ha habido una evolución de la aceptación social de la marihuana y de la posibilidad y en México de que sea muy rápido legalizada. Mucho más que en Estados Unidos. Ahí coincido contigo. Vamos a una pausa. Seguimos en esta mesa de debate entre líneas, platicando sobre la legalización de la marihuana. Volvemos. Continuamos entre líneas y bueno, hay un tema que creo que es relevante destacar y Nacho lo ponía sobre la mesa en el corte, el tema de la semilla, que juega un papel muy importante en estos amparos que reconoció ya, que otorgó ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 5 particulares para la siembra y consumo recreativo de su propia marihuana. Nacho, si nos explicas. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Estuvo padrísimo porque yo creo que por eso le puse ese título a ese reportaje que publiqué, porque hacemos cosas a la mexicana, ¿no? Entonces, hubo un amparo que se resuelve el 4 de noviembre de 2015, donde le dice a 4 personas, miembros de SMART, que por cierto no consumen, nunca han consumido marihuana, es parte de la estrategia de Andrés Aguinaco, un joven abogado que sacó el amparo, le dice la Corte, pues tú puedes hacer todas las actividades que quieras alrededor de la marihuana, salvo las que explicamos al principio de Entre Líneas, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo le hago para sembrar? Porque la semilla, pues hasta entonces, perdóname, pero pues no la puedes comprar. Es un delito comprar semillas. Es un delito hacerse de semilla. Entonces yo me imagino que a la mexicana se resuelve el asunto, ¿no? Sembrando el amparo en una maceta para que crezca. A ver qué sale. Ahora, afortunadamente hace algunos meses varios particulares, entre ellos Sara Snap, que es una mujer entendida en estos temas, una activista, en fin, obtuvo finalmente un amparo para hacerse de semilla y finalmente pues esta jurisprudencia nos va a permitir, insisto, que el Ejecutivo se siente con el Legislativo a arrastrar el lápiz y decir cuál va a ser el reglamento, qué voy a hacer yo, COFEPRIS,
frente a alguien que me pida el permiso para sembrar en casa marihuana. Porque COFEPRIS no ha cambiado nada de su Absolutamente legislación. nada, y eso es criminal. Esa burocracia es criminal. Hoy en día, muchos pacientes que nos están viendo a través de este programa no pueden acceder a productos derivados de la marihuana que están probados, mejoran la calidad de vida en el tratamiento médico, porque COFEPRIS no ha armonizado su reglamento con la resolución de la Suprema Corte. Y hoy en día comprometen su bolsillo porque pagan hasta 60,000, 70,000 pesos al mes para hacerse de productos cruzados de manera ilegal por agentes aduanales, que obviamente se llevan una mochada por eso. Es decir, es ilegal, pero eso es un gran negocio para los que defienden que sea ilegal. No puedes importar estos productos para una serie de padecimientos que hoy en día podrían, pues no solo mejorar la calidad de vida de los pacientes, sino salvarles la vida. Ahora, bueno, la COFEPRIS, hace apenas 2 días que tenemos jurisprudencia al respecto, ¿no? Entonces... No, pero la resolución de la marihuana medicinal, Pancho, sí, desde el año antepasado. Es anterior, claro, sí, no, sin duda. Pero ubicándonos en el momento actual, pues... todavía no era legal, pues, en términos, sobre todo para el consumo recreativo. Salvo en la Ciudad de México. No estaba autorizado, solo, en la Ciudad de México, aquellos amparos que por asuntos políticos. Claro, por lo que tú digas, pero no estaba autorizado. Sí. Entonces, la COFEPRIS no se puede adelantar a, digamos, la Corte, pues, ¿no? Entonces, ahí va detrásito. Yo estoy seguro que muy pronto va a ajustar el reglamento para... Vamos a ir rápido en esto. Digo, es que léete las declaraciones de Olga Sánchez Cordero para darte cuenta que eso ya estamos del otro lado. Sí, pues, exactamente. O sea, ya vamos a poder fumar mota en la calle mientras no haya menores o gente que le moleste. No, yo sí coincido con el sentido de esta frase que decía Nacho, de a la mexicana, y a la mexicana lo entiendo para tratar de darle contenido. En tanto que estamos llegando, digamos, un poco tarde. Estamos metiéndonos al tema de la legislación un poco tarde, después de una década de perseguirla de manera punitiva y de poner muchísimos muertos y violencia en la lucha y en la guerra contra el narco, dentro de los cuales uno de los delitos a perseguir, evidentemente, es desde la producción, comercialización, etcétera, de marihuana. Y hemos llegado también, digamos que a la mexicana, porque los caminos para acceder a la regulación están siendo, pues, un poco tortuosos. Podrían haber sido como hubiera sido quizá deseable, a través de una iniciativa en el Congreso que se discutiera y en su caso se tomaran decisiones que siempre van a ser, como ocurre en otros países, con cierto nivel o margen de prueba y error. Más bien, como siempre tenemos elecciones, esos temas se difieren y nadie entran por los costos políticos que eso pueda significar. Claro. Hoy lo que ya deja clara la Corte es, señores, éntrenle, porque yo estoy diciendo que hay aquí una cuestión inconstitucional, pero en el vacío, en tanto que hay todos estos interrogantes que deben de ser, o lagunas que deben ser resueltas por la vía legislativa. Pero en cualquier caso, sí estamos llegando un poco a la mexicana, y ahí coincido. Tarde, después de empecinarnos en un camino, el de la lucha contra las drogas, y además por una vía, pues, que dejará todavía, como hemos visto en esta mesa, muchos interrogantes por resolver antes de poder, digamos, tener un panorama claro sobre el acercamiento a la marihuana. Si hubiera un escéptico en esta mesa que diría, yo no estoy de acuerdo en que esto se reconozca como un derecho, yo no estoy de acuerdo en que esto vaya hacia la legalización del uso lúdico, recreativo de la marihuana, ¿qué le dirías, Nacho? Puntos específicos, quizá para convencerlo o para plantear una posición que hoy pudiera ser más provechosa a la mayoría de la sociedad de lo que han sido las políticas prohibicionistas aplicadas hasta el día de hoy. Es muy difícil cambiar, insistir o intentar convencer a alguien que está en contra de la regulación.
En ese sentido, pues si esa persona o esas personas están en contra de la regulación y tienen una manera de ver la marihuana, pues sus razones tendrán, y creo que en ese sentido yo la respetaría. O sea, no se trata de convencer a nadie de que haga algo que no quiera hacer. Exacto. Sin embargo, creo que lo que llevamos diciendo en esta mesa es que los derechos, el derecho que él tiene de pensar lo que él piensa acerca de la regulación de la marihuana no pueden pasar por los derechos de los demás. Y eso es algo que tiene que entender sí o sí, y no sería yo el que se lo haga entender, se lo tendría que hacer la Constitución. Sí, la clave está en el tema de la criminalización. Sí. Es decir, no es lo mismo decir el derecho que tengo yo a ser respetado en mi propiedad, por ejemplo, le impide a un delincuente un supuesto derecho a meterse a mi casa y robarme lo que con tanto trabajo he comprado. Porque alguien te podría decir eso. Bueno, pues si hablamos de derechos, alguien que no tiene para comer, pues también tiene el derecho de comer, y para ello, pues todo lo que haga, lícito o no lícito, es válido para hacerlo. Y entonces entramos en un tema de qué es legal y qué no es legal en este concepto de la legalización. ¿Qué le diría yo a uno que estuviera en contra? Pues que la política prohibicionista no ha funcionado y no ha servido para nada, que hay países que ya legalizaron la droga y no fue el fin del mundo, incluso han sacado ingresos de esa legalización que pudieran servir para esos fines u otros. Es decir, no tengo idea. Ahorita mencionaron cantidades, tú hablaste de 9,000 millones de dólares, tú de 2,000 y pico. Eso, en materia de impuestos, ¿cuánto te deja? Que ahí puedes trasladarlo a otros vamos, digamos, programas de desarrollo social. Educación, salud, prevención, etcétera. ciencia. Hay muchas ventajas de esa legalización. Correcto. Y creo que, pues, si seguimos por la vía de la prohibición, vamos a seguir con la violencia, vamos a seguir con los muertos y no vamos a tener ni siquiera los ingresos, los van a tener los cárteles que se están obteniendo legalmente en los estados. Entiendo que en California es un dineral lo que está recibiendo el estado por concepto de la venta legal de la marihuana. Pero lo irónico es que ahora vas a tener los muertos del lado del huachicol o del lado de los secuestradores. Ese es otro programa. Sí, pero migró, claro. Bueno, programa ese ya lo hemos abordado en otra serie de líneas. Pero bueno, a ver, Pepe. A ver, antes que nada, creo que lo que habría que decirle a alguien que no estuviera de acuerdo con la legalización de la marihuana es que tiene todo el derecho de disentir. Y hoy en este país reivindicar ese derecho no va a ser poca cosa, sobre todo cuando hay, digamos... polarización, por decirlo menos. No solo polarización, sino, digamos, presiones para aquellos que no piensan igual que a lo mejor. Ahora, la evidencia científica autoridad. es la evidencia científica, Pepe, ¿estás de acuerdo? La evidencia científica es una evidencia científica, pero este es un asunto que tiene que ver con muchas más aristas que solamente una prueba científica, y tiene que ver con tradiciones, que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con moral, que tiene que ver con tabúes, y ese tipo de cosas creo que como se van resolviendo es a través del debate público. No creo que haya mejor medicina para los prejuicios, los tabúes o las dudas que pueda haber sobre un tema como este, Que debatirlo. que debatirlo lo más abierta, respetuosamente algo, y de Pepe, manera extensa. en ese sentido, y si por me eso la permites, importancia de permíteme, disentir. sí. Por eso la importancia de disentir. Permíteme. No, Que Termina, Pepe, termina. sí. No, subrayar solo eso. Por eso la importancia de disentir. No, te decía, pues, si me permites, porque pensé que Nacho. tú ibas a decir algo, No, adelante. Martín. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que debatir, pero yo lo que he visto en los últimos años, particularmente con el asunto del debate, es cuando antes, tú te acordarás, Pancho, de esta frase de cuando un gobierno no quiere resolver algo, crea una comisión. ¿No? ¿No? Es una gran frase. Esa es la gran frase en el Congreso. En el Congreso. Cuando no quiere resolver vamos a algo, hacer una comisión crea de una eso. comisión. Exacto, para que no se Que resuelva. nunca terminan en nada. En nada. Sí. Bueno, ¿qué es lo que yo he visto en estos años? No, más bien, particularmente siempre terminan en nada. Siempre terminan en algo. Cuando no quieres entrar en algún tema, arma un foro.
Y en los últimos años hemos tenido una discusioncitis, una foritis impresionante. Se tiene que discutir, absolutamente se tiene que discutir. Se tienen que contraponer las evidencias científicas, se tienen que contraponer las condiciones sociales, morales, personales, psicológicas, todo lo que quieras alrededor de la marihuana. ¿Qué hemos tenido como resultado? Absolutamente nada. No, bueno. Hasta el momento, perdón, pero... No, ahí sí difiero No, a ver, completamente. Miguel Ángel Osorio Chong, nada más para terminar. Nacho, Gracias. Nada más para terminar. A ver, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, organizó sobre todo una serie de foros de la mano del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. ¿En qué terminó? En nada. La decisión no vino del Ejecutivo ni del Legislativo, vino del Judicial. Es que yo estoy hablando de debate en un sentido mucho más amplio que solamente el que se pueda producir en el Congreso o los efectos sobre el Congreso. Las demandas que ha presentado desde 2015 Smart es parte del debate público. En buena medida, lo que ellos hicieron es generar debate público sobre el tema. Los mismos foros que en efecto organizó Osorio después de la iniciativa de Peña fueron parte de generar un debate público, aunque eso no se haya traducido en avance en el Congreso. Y tan es así que ya son 5 las demandas que llegan a la Suprema y se genera, a partir de este último fallo, jurisprudencia. Y creo que hasta donde logro ver, el rechazo al fallo de la Corte ha sido mínimo. He leído muy pocas críticas. Ni tampoco reacciones especialmente virulentas y negativas como las que sí podríamos haber esperado que se produjeran si el mismo fallo hubiera sido de hace 10 años. Yo me acuerdo, déjame regresar al tema de México Posible, que elevó por primera vez esa causa al debate público. Despenalicemos el debate. Por ejemplo, y en esa misma campaña, la presentación de la despenalización de la marihuana. Era una campaña absolutamente periférica, parecía pues gentes que estaban sobre temas de la estratosfera, que no eran aceptados socialmente o estaban representando a minorías muy pequeñas. Para ir concluyendo, ir cerrando todos estos conceptos que a lo largo del programa cada uno de ustedes ha expuesto, Pancho, conclusión. Bueno, mi conclusión es que qué bueno que se sentó jurisprudencia. Qué bueno que haya disposición para legalizar el consumo recreativo de la marihuana. Qué bueno que vayamos dando pasos hacia adelante. Yo siento que esto puede ayudar un poco, por lo menos en lo que se refiere al trasiego de la marihuana, a reducir la violencia, el entorno violento que siempre ha tenido. Tú lo definías como muy oscurantista. Yo creo que al final vamos en el sentido correcto. Esa sería mi conclusión. Y vuelvo a repetir, tenemos ya ejemplos claros de países que nos llevan la delantera en esto. No ha pasado nada, no es el fin del mundo, no se ha incrementado ni a niveles extraordinarios el consumo de la marihuana. Entonces, ¿por qué no probar otra estrategia que la prohibición, que no ha dado resultados? Gracias, Pancho. Nacho. La prohibición ha generado violencia, ha generado muertes, ha generado ilegalidad, ha generado impunidad, ha destrozado la vida de miles de mexicanas y mexicanos, muertos y vivos, muchos de ellos en la cárcel. Tenemos una grave crisis en las cárceles mexicanas de personas acusadas de posesión simple que tiene que ser resuelto ya. Me gusta, por supuesto, coincido con lo que ha dicho Pancho. Qué bueno que haya jurisprudencia, qué bueno que haya provocado esto la ciudadanía a través, en este caso, de la Suprema Corte. Me quedo con una ciudadanía que tiene que estar más informada, que tiene que estar más empoderada para participar en el debate. En el fondo, Pepe, creo que estamos de acuerdo. Se tiene que debatir, creo yo, el cómo de la regulación. ¿Cómo vamos a ver los próximos años a la marihuana y a las drogas en nuestro país? Que decías, la letra chiquita, Martín. Yo creo que con este fallo la Corte demuestra otra vez el enorme protagonismo y la relevancia de sus decisiones en los asuntos trascendentales de la vida política y social. Por eso, en este caso, ha fallado, digamos, con un criterio a favor de los derechos, pero por su protagonismo es muy importante dar seguimiento a los criterios, no solo sobre este, sino sobre otros temas, porque si hoy
fue sobre los derechos. En otros casos, por ejemplo, asuntos de corrupción, podemos perder la oportunidad de saber y no tener un criterio favorable a los derechos, como el caso que habíamos platicado. Pues muchas gracias a nuestros panelistas y a usted, gracias. También seguramente usted tiene su propia conclusión. Ese es el objetivo de Entre Líneas. Le agradecemos mucho su compañía y le deseamos una feliz noche. Gracias y dentro de 8 días aquí nos vemos Entre Líneas. Buenas noches.